Bueno, pues muy agradecido. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 3 de nuestro podcast Cree, Ando Sin Filtro. Es uno de los episodios que más me emociona, que me tiene muy contento, porque hoy recibo a uno de mis mejores amigos, además uno de mis socios, el que está aquí presente, y aprovechamos que andaba aquí en Monterrey para invitarlo amablemente a que nos compartiera parte de su historia profesional, de su historia personal, sin filtro. Entonces, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Jesús García, a cual le agradezco mucho de estar aquí con nosotros, Chuy, de participar en esta iniciativa de Cree, Ando Sin Filtro. No, hombre, el agradecido soy yo. Siempre un placer hablar, siempre hablar contigo, pues es un gusto. Y pues bueno, o sea, tratar de romper el molde con este tipo de dinámicas, con este tipo de ejercicios, pues siempre nos ayuda a refrescar, a interactuar, a tener pues un reforzamiento del vínculo que ya existe contigo y con las personas que nos conocen. Y pues a la orden, yo feliz de estar aquí contigo platicando. Gracias, Jesús. Entonces, no me digas que desde pequeño te gustó romper el molde. ¿Te sentiste...? No, pues yo creo que no sé. La realidad es que no tuve al menos al inicio, no un tema atípico. Yo creo que también las circunstancias a veces te obligan a romper patrones o a adaptarte. Yo creo que eso te va llevando la propia vida. Uno se traza a veces una cierta expectativa o una cierta visión de lo que quieres llegar a ser o dónde puedes llegar a estar, pero el camino es bien difuso. El camino te va llevando por una serie de recovecos que al final he entendido que lo que tienes que hacer es disfrutarlos en lugar de a veces resistirte o a veces tú mismo complicarte. Y en ese trayecto está, yo creo que en buena parte la felicidad. Yo creo que eso te lleva a una serie de reflexiones y de logros importantes, ¿no? Fluir, ¿no? Lo importante de fluir, de dejarte llevar, de no resistirte hacia los caminos que te lleva en ocasiones la vida, que en ocasiones nuestra mente consciente lo quiere, lo pide, pero hasta después se manifiesta, ¿no? Es correcto. Antes de conocer al enorme profesional que eres, Jesús, a mí me gustaría conocer a la persona que está atrás de ese éxito y desarrollo profesional que tienes. ¿Quién es Jesús García? ¿Qué le gusta hacer a Jesús García? ¿Quién es Jesús García atrás de esa persona que ya conocemos? Son muchas preguntas en uno, pero no, pues yo ¿qué les digo? Nací en la Ciudad de México hace casi 52 años. Soy el mayor de 3 hermanos. Vivimos un tiempo, o al menos yo viví un tiempo en la Ciudad de México hasta los 8 años. Estuvimos viviendo por allá. Los 8 años. Vivíamos muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Fue un tema... desde chiquillo, pues yo me acostumbré a vivir en ese lugar. Pasaban los aviones casi rozando el techo de la casa. Entonces, es curioso, ¿no? La capacidad de adaptación que tiene uno, porque al menos en mis primeros años de vida yo no percibía pues que había ese ruido de ambiente, ese ruido de fondo, pero lo empecé a relacionar o a concientizar cuando nos fuimos a un lugar más tranquilo. Por alguna razón, mis padres decidieron que se querían ir a un lugar más tranquilo. La Ciudad de México en aquellos años ya era un lugar caótico y ahora lo es más. Y yo llegué a vivir a Cuernavaca a los 8 años. A los 8 años migras de una ciudad que desde mi punto de vista, y lo digo siempre, es una ciudad muy hermosa, Ciudad de México, pero caótica a la vez. Súper. Así es, migras de 8 años y te pasas a vivir a Cuernavaca a partir de ahí. Sí. ¿De qué te acuerdas, Jesús, en ese movimiento que hiciste porque dejaste escuela, dejaste amigos, posiblemente familia, cambiaste de entorno escolar?
Sí, pues a pesar de que vivíamos en una ciudad muy caótica, como bien lo dices, el barrio, ahí donde vivíamos, eran casas muy como en un andador, o sea, había tráfico solamente peatonal, no había coches, y era una privada donde había 5 o 6 casas nada más. Y entonces, pues sí, yo tenía mis amigos, mi rutina era, pues, ya sabes, en la mañana vas a la escuela, haces tus cosas, regresas a casa, y en lo que vas a preparar la tarea, pues mis vecinos eran más o menos de la misma edad, y pues salíamos a jugar fútbol, o salíamos a jugar tochito, total, o sea, yo me la pasaba en la calle un buen rato, hasta que mamá ya llegaba a poner orden, de decir, ya, hora de hacer tus deberes, pues, vete a bañar, o vente a cenar, o lo que fuera, pero era un ambiente muy sano, a pesar de estar en la Ciudad de México. Evidentemente, pues eso se extrañó, yo creo que sí lo extrañé cuando nos cambiamos. Pero el entorno en Cuernavaca no era el entorno actual también. Hoy día yo creo que también ya es una ciudad con ciertos problemas de urbanización. Pues también, o sea, llegas a un entorno donde tienes que socializar, aunque no quieras, tienes que conocer a nuevas amistades, tienes que hacer una nueva rutina, y como que yo vivía en un microuniverso en la Ciudad de México, donde teníamos solamente esa privada como campo de interacción. Cuando llegué a Cuernavaca, pues no tanto en la primaria, pero yo creo que sí ya en la secundaria, pues empecé a percibir que el espacio era más grande, porque ya podía salir en la bicicleta, y entonces ya me iba a un radio mucho mayor, a 10, 15 kilómetros, y había varios lugares donde podíamos pues ir desde ir a pescar, donde veíamos una presa, donde veíamos un paseo en otras colonias, donde y eso pues también fue una dinámica padre. Oye, Jesús, y te tocó vivir entonces primero, ahorita acabas de decir algo importante, ¿no? La época en donde la mamá hablaba y hay que hacerle caso. Aquí no hay con que ahorita voy y espérame y dame otro ratito, sino que en esa época los papás hablaban y a hacerles caso, ¿no? Hasta la fecha lo hace mi señora madre. Pura mirada. y la otra, te tocó la época de los niños en la calle, de los juegos estos del trompo y el valero y otro tipo de diversión, ¿no? En esa época. No, pues por supuesto, éramos otra generación, y yo me acuerdo que venían como por temporadas, ¿no? Había la temporada justo del trompo, había la del valero, había la del yoyo, y canicas y todo eso, y pues justo, o sea, te adaptabas a ese tipo de juegos porque tenías una interacción diferente, o sea, no tenías tantos medios electrónicos como hoy tienen los niños para socializar. Pues evidentemente tenías que socializar en el entorno de un juguete que en ese sentido eran juguetes artesanales, ¿no? Entonces, pues jugabas en lo que había, y te adaptabas a la temporalidad que hubiera de lo que tenías que jugar. Sí, el Jesús de entre 8, 9, 12 años, que más o menos es la edad en donde andas terminando primaria y ya en época de secundaria. En esa época ya tenías claro lo que querías hacer, un poquito más a futuro. ¿Qué quería hacer Jesús en esa época? No, yo creo que ni remotamente. O sea, tienes una serie de inquietudes, te gusta a lo mejor hacer ciertas cosas, pero todavía yo creo que por esa edad no lo aterrizaba yo con respecto a una profesión o una forma de ganarme la vida. Tenía, sí, ciertos gustos, pues. Mi papá, fue una figura que me heredó muchas cosas, muchas lecciones. Entre las cosas que yo veía era que a él le apasionaba su trabajo. Yo creo que era algo que a lo mejor yo no sabía qué quería hacer, pero yo quería que mi trabajo no me costara trabajo. Es una frase que se escucha fácil, pero tiene un significado y un trasfondo fuerte, ¿no? Entonces yo intuía eso. Eso por una parte. Y la otra, yo creo que desde muy pequeño, mi papá y mi mamá me enseñaron el valor del trabajo y del esfuerzo. O sea, yo en casa sabía que podíamos tener poco o podíamos tener mucho, pero lo que hubiera en ese momento era porque se ganaba a punta de mucho esfuerzo y de mucho trabajo.
Y en eso siempre contribuyeron mucho con su ejemplo mi mamá y mi papá. Te voy a platicar que yo considero, y ahorita lo voy a ir encadenando a lo mejor con con otros pasajes de la conversación, yo considero que siempre he sido como un producto de una serie de felices casualidades. O sea, y al final creo que la vida es así. O sea, somos producto de una combinación de escenarios y de cosas que a veces incluso yo lo pondría en mi vida como que llegué al lugar donde estoy en contra de todas las probabilidades. Yo siento yo lo siento así. Mi padre era de Mexicali, pero mi papá tuvo un modelo de vida en aquellos tiempos donde no tenía, por la profesión de mi abuelo, no tenían claridad de a veces cuánto tiempo iban a residir o cuánto tiempo iban a vivir y cuánto tiempo se iban a arraigar en un lugar. Mi abuelo era de Tamaulipas, de Ciudad Mier, Tamaulipas. Mi abuela era de Chihuahua y mi abuelo trabajaba en el servicio postal, era cartero. Entonces, a mi abuelo a veces lo mandaban, él empezó trabajando en Tamaulipas, pero luego se fue a Chihuahua y ahí conoció a mi abuela, y luego se fue a Sinaloa y ahí nacieron las hermanas de mi papá, y luego se fue a Mexicali y ahí nació mi papá, y luego se fueron a la Ciudad de México y se establecieron en Tacubaya y ahí vivieron unos años durante algún tiempo, ¿no? Mi mamá, por otra parte, mi mamá y mis abuelos maternos, mis abuelos eran de Veracruz, de la parte norte de Veracruz, que ahora, si lo analizamos en perspectiva y tú pones en un modelo estadístico qué probabilidades hay de que una persona que vive en Veracruz y una persona que nace en Mexicali se conozcan en algún lugar de la República Mexicana, pues es una probabilidad bastante nula, ¿no? O cercano a lo nulo, ¿no? Y por las circunstancias también de aquella época, pues deciden que para que mi mamá saliera adelante, se tenía que ir a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Y mi papá llegando a vivir a Tacubaya, mi mamá llegando a la Ciudad de México, mi mamá estudió enfermería en la Ciudad de México, mi papá estudió ingeniería en la Universidad Nacional y pues bueno, desde ahí yo creo que ellos nos inculcaron esa dinámica de que pues no importa el hándicap en contra que tengas, pues al final las oportunidades y el camino en la vida te lo labras tú. Sí. Entonces yo creo que de eso, regresando a tu pregunta, yo no tenía muy claro en esa época, qué es lo que quiero hacer, pero yo creo que por esas enseñanzas de vida sí tenía yo claro que independientemente de lo que eligiera, pues había que picar piedra y echarle ganas. Sí. En pocas palabras. Dice una frase que me gusta mucho, la voy a complementar, porque hace algunos años, que ya Chabelo, que en paz descanse, le preguntaron por qué había durado tanto en la televisión mexicana, ¿no? Con su programa de entretenimiento. Chabelo parafraseó algo así como que es que yo toda la vida he hecho lo que me gusta para no tener que trabajar, ¿no? Correcto. Me gusta siempre esa frase y creo que cuando uno hace lo que le gusta, le cuesta menos esfuerzo, ¿no? Aunque no sea trabajo, pero te cuesta menos esfuerzo. Definitivo. Yo creo que son esas dos combinaciones, o sea, hacer lo que te gusta e insisto, yo creo que en mi casa los valores era de, pues lo que quieras tener, te lo tienes que ganar. Entonces, hubo en esas épocas un tema que también implicó pues, cuestiones de esfuerzo, capacidad de adaptación, claro. Ya traía yo como que ese antecedente de la mudanza. No sé, mi hermano, que es 5 años más chico, a lo mejor lo vivió menos, habrá que preguntarle a él y le mando saludos. Lo vivió diferente, así es. Porque estaba más chiquillo y entonces a lo mejor no tuvo que separarse de tantas cosas como yo, que ya estaba un poquito más grande, ¿no? En casa éramos una familia normal de clase media, nunca tuvimos ni todos los lujos, pero tampoco tuvimos nunca carencias, jamás estuvimos así. Cuando yo llegué a
a Cuernavaca. Bueno, desde que veníamos de Ciudad de México siempre había estado yo en escuela particular. Y algo pasó en la situación familiar, no sé, como pasa en todas las familias, Sí. que hay, eras más bollantes, eras menos bollantes. En secundaria me dijeron, pues hijito, te vas a A la la escuela de pública, gobierno. de gobierno. Sí, sí, En sí. Cuernavaca. En Cuernavaca. Entonces, mis papás, pues, yo creo que por un tema de practicidad, buscaron como que la escuela pública que estuviera más cerca de la casa, pero pues no evaluaron todos los aspectos del proyecto en ese momento. Sociales, ¿o qué? No, de Socioeconómicas, infraestructura, no, infraestructuras, de sí. infraestructura. Porque Cuernavaca era una ciudad muy chiquita y en ese momento estaban inaugurando en todo el municipio, en toda la ciudad, la secundaria número 12 de la ciudad. Entonces, pues tú dices, pues me va a tocar escuela nueva, instalación recién inaugurada, ¿no? Todo limpiecito, oliendo a pintura fresca y todo eso. No, lo que no nos dijeron es que como acostumbramos en México, a lo mejor para personas que viven en otro país no lo entienden, pues inauguraron una obra sin terminar, como para variar lo hacen. Entonces, inauguraron esta secundaria en las instalaciones de una escuela primaria que había ahí previamente establecida, donde la primaria seguía funcionando y todo, e hicieron una especie de anexo ahí a un lado y pues el anexo no estaba ni remotamente terminado. Entonces pues llegué yo a un ambiente donde no había pues ni talleres en un principio, no había laboratorios y lo peor, no había salones. Entonces me fleté como 2 años de secundaria donde tomaba clases abajo de un árbol, y tuvimos que adaptarnos. Pues yo tenía una serie de compañeritos ahí que estaban igual que yo, de la misma edad, y tuvimos que adaptarnos a esa situación donde no teníamos pues, más que muchas ganas de hacer las cosas. Igual mis maestros, pues yo creo que se la rifaban, ¿verdad? Y pues en esa situación tenías que salir adelante. Jesús, no, hombre, pues mira, muchas gracias por estarnos compartiendo esas historias sin filtro, que estoy seguro que nos pasa a todos, porque vemos luego a un Jesús García en esta etapa profesional, ¿verdad? Con este profesionalismo que siempre has mostrado, y no conocemos pues el bagaje, ¿no? Que traemos cada uno y lo que le cuesta a las personas superar y salir adelante, ¿no? Porque pues ya te veo abajo de un árbol tomando clases, y te digo, la gente cuando ya ve a un profesional formado, dice, pues qué padre, ¿no? Qué fácil, pero nunca evalúan pues todo lo que cuesta llegar hasta allá, ¿no? Eso fue en secundaria, entonces fue secundaria. Sí. Época de secundaria. Sí, al final, pues bueno, yo creo que ese tipo de cosas forma para bien y para mal las personas. O sea, claro. No critico la situación de nadie, pero si lo traslapamos al plano de qué te dejó esa enseñanza, yo creo que son los primeros rasgos donde tienes que asumir que debe de haber resiliencia en lo que haces. O se te empieza a formar la resiliencia, ¿eh? O sea, son situaciones que te hacen resiliente, resistente, ¿verdad? Que en realidad te van forjando, ¿verdad? Sí, y entonces, te digo, o sea, hay personas que me imagino, insisto, no critico, yo vi pues en ese contexto de vida, porque además es hasta la fecha, es un barrio bravo ahí en Cuernavaca, se llama La Carolina. Es un barrio complicado, es un barrio inseguro hasta la fecha, y bueno, es lo que es. Yo vi compañeros que algunos se metieron a la droga desde, pues estábamos chiquillos. Claro. O sea, estás hablando de esa edad de 12, 15 años, donde es muy fácil que te enganches con algún vicio que... 30 años aproximadamente, 30, un poquito más, hace 35 o 38 sí, años que pasé por eso, 35, sí, tal vez hasta más. Sí vive rodeado de esas, ¿cómo le decimos? ¿Tentaciones o esas...? Pues sí, lo que quieres ver, amenazas, tentaciones, influencias. Que te pudieron haber cambiado el rumbo. Sí, que puedes tomar uno u otro camino, ¿no? Entonces, y además si lo analizas, estando en esa situación,
no tendrías como que absolutamente nada que recriminar. O sea, si una persona toma un camino, el que sea, dices, pues sí, pero pues es que, ¿qué esperabas bajo esas circunstancias? O sea, si la circunstancia era estar en un ambiente difícil, si era estar en un barrio con ciertas cuestiones medio adversas, pues no tienes nada que reclamar a quien toma una decisión de irse por otro camino, ¿no? Ya. Pero creo que, insisto, mucho te marca también, primero la convicción que tú tienes, mucho te marca los valores en la casa, porque pues también había, dentro de todo lo complejo, cierto rumbo de decir, pues no, o sea, tú te tienes que esforzar e insisto, si quieres lograr algo, pues el esfuerzo cuenta, ¿no? Entonces, mi mamá siempre hasta la fecha me lo dice, ya estás arriba del burro, talonéale, o sea, no te vas a bajar, o sea, no te puedes bajar. Ahora, si hiciéramos un recuento de las frases que te he escuchado en estos años que te conozco. Bueno, sí, hay un buen recuento, ¿no? Entonces, creo que eso marca los primeros síntomas de lo que hacía. Por esos años también, algo que mi papá siempre hacía y mucho, era los fines de semana eran completamente para nosotros, o sea, para la familia. Y siempre había una actividad, o sea, lo que fuera, ir a jugar en algún lado, ir a algún parque, ir a ver una película, ir a un museo, visitar a un familiar, exactamente, ¿no? Entonces, un fin de semana nos fuimos a un parque que está ahí en Cuernavaca y en ese parque había una biblioteca pública y nos metimos a la biblioteca. Yo llegué con papá, nos metió a la biblioteca y estaba ahí. ¿Qué será? Pues eran mediados de los 80s, no sé, o sea, una lona ahí que aprende computación. Órale, güey. No me digas. ¿Y de qué se trata, no? Y me acuerdo que era un lenguaje bien raro que ya hasta la fecha está eso completamente descontinuado. Se llamaba Logo, ese me acuerdo perfectamente. Y te daban, ¿de qué época estás hablando, Chuy? No, mediados de los 80s. Pero tu época, ¿en qué edad estabas o estabas entre de secundaria prepa? No, entre primaria y secundaria. Estaba yo ahí en esa transición. Yo creo que estaba muy chiquillo. ¿Y la recuerdas perfectamente, esa imagen, ese logo, sí, esa lona? La lona ahí y la veo y como que él me vio así como que pelé los ojillos, ¿no? Yo creo que dijo, pues algo le llamó la atención. ¿Te quieres inscribir? No, pues vente, vamos. Y ya hicimos ahí me inscribí. No me acuerdo, ahí sí ya no me acuerdo cuánto duró el curso, si 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé lo que haya sido, ¿no? Y yo iba en la tarde y me daban mi curso y así como que la primera interacción con eso, ¿no? Y ahí como que ya algo despertaba, se me hacía interesante, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues, puede ser. En esas épocas también de secundaria, también, a pesar de todo este contexto, este ambiente difícil que te he platicado, tuve amigos muy chispa. La verdad es que tenían amigos con los que me llevaba muy bien e hicimos, yo creo que de todo. O sea, lo que no hacíamos en la escuela, pues después un tiempo vendimos aparatos que conseguía este amigo de Fayuca y los andábamos vendiendo por ahí con los amigos. Empollábamos huevitos y vendíamos pollos. Un tiempo estuvimos vendiendo pollos. ¿Qué más hicimos? Estuvimos vendiendo peces. En Cuernavaca hay muchos criaderos de peces y anduvimos vendiendo peces para acuario. Mismo en la misma comunidad. Sí. Él en su colonia, yo con mis vecinos o sus vecinos y nunca fuimos buenos empresarios en esa época. No ganamos, pero cómo nos divertimos, que es hasta, que te lo digo hasta la fecha. Sí. Y por ahí también, nos fueron, yo ya había hecho mi cursito ese de 2 meses y pues yo ya según era graduado de un curso de express de 2 meses de hacer cosas que no sabían realmente nada. Claro. Llegaron, pero yo ya estaba, yo creo que en los últimos años de secundaria, ya tal vez hacia 3er año, y nos llegaron a promocionar un colegio que se llamaba Instituto de Computación e Informática, sobres, ¿no? Y entonces estaban ellos promoviendo una carrera técnica, la carrera técnica de programador analista en ese momento. Sí, recuerdo, sí. Y ahí voy también con 2, 3 amigos ahí de la secundaria, nos inscribimos, empecé a tomar las clases, la carrera yo creo que duró, esa sí fue una carrera técnica y habrá durado unos 1 año y medio, 2 años. Sí.
Yo creo que ahí ya tuve el primer contacto primeros formal con el tema que en esa época, pues, ni idea No, que eso fuera a marcar tu carrera profesional. absolutamente. O sea, años después, resulta que es a lo que te dedicaste, ¿no? Pero Sí, pero todavía con algunos giros, ¿no? Claro. Porque hice la carrera técnica, por ahí tengo mi diploma. Y cuando ya cuando termino la carrera técnica, yo ya estaba en preparatoria. Que viene el siguiente switch, ya como que hubo un escaloncito, la prepa pues ya estaba más equipada, ya no había necesidad de estar abajo del árbol, pero ya cuando llegué a también esa la hiciste en Cuernavaca. la prepa en Cuernavaca, en la prepa 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, yo entré a la universidad, a la prepa de la universidad, y ahí lo cursé. Ya era un poco más vestido, con un poquito más de infraestructura, era también un ambiente dificilón, pero bueno, pues era también el ambiente más alegre de esa etapa pues ya de adolescente, ya en esa etapa de formación, donde generas también muchos vínculos con buenas amistades, donde también hacíamos mucho deporte, aunque no he jugado contigo en la cancha. Yo jugaba fútbol en ese tiempo y jugábamos mucho. Conocí a buenos amigos por ahí por ese tiempo. Incluso de esa época a mi primer compadre, ahí lo conocí. Somos amigos hasta la fecha y ahí nos conocimos, ¿no? Oye, Jesús, ¿y qué te acuerdas de siempre fue Jesús así como serio, formal? ¿O te acuerdas de alguna anécdota que nos quieras platicar aquí sin filtro de la adolescencia? No, pues varios. Ya te vi la cara, a lo mejor tienes varias, pero platícanos una que nos quieras compartir. Híjole, no, pues es que son muchas. Pero es que sin filtro. No, pues no, pues éramos chamacos alegres, éramos inquietos, éramos traviesos, y era de a veces irnos de pinta. Encontramos en esa transición entre secundaria y preparatoria, pues un esquema de mucha libertad, porque todavía en la secundaria te forzaban bajo ese esquema a estar ahí en un horario, bajo ciertas reglas y con cierta supervisión. Con los maestros atrás de ti, ¿verdad? Sí, había el prefecto y te traían ahí bien fiscalizado. Cuando llegamos a la prepa, pues bendita libertad, ¿no? Y entonces empiezas a ver que hay más rango de actividades que las académicas, ¿no? No, pues llegábamos a irnos al cine, a la matiné, de repente nos metíamos ahí al cine, llegábamos a irnos con los amigos a ver, pues no sé, había canchas hacia arriba y de repente a ver algún partido de fútbol ahí llanero, y a veces hasta hacíamos una reta. O sea. ¿Y de qué película te acuerdas que hayas visto en el cine que todavía sigue siendo como épica? ¿Te acuerdas de alguna? Bueno, de cine? De esa época. De esa época, sí. No, hombre, pues Volver al Futuro, yo creo que estaba ahí en boga. Bueno, y más atrás, pues sí me tocaron películas como de mucha trascendencia, ¿no? Porque yo estaba chiquillo, yo creo que estaba yo en los primeros años de primaria, si no es que, sí, por ahí. Sí. La primera película Star Wars fue una cosa impresionante en la pantalla, que no se veía. Finales de los 70s. Finales de los 70s. Puede ser. Sí, principios de los 80s, cuando empieza la película y se oyen esas fanfarrias en estéreo, ¿no? Y en el cine oscuro y una pantallota. Que era de permanencia voluntaria, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, esa es otra que hacíamos también cuando nos salíamos. Es que en aquel momento, sí, los cines eran, te podías meter a la matiné y con un boleto tú te puedes echar la primera, la segunda y la tercera película y pues sí, alguna vez. Sí, no, te puedes quedar todo el día. Yo tocó esa época, digo, si no estoy mal, Rocky, Rambo. Esas. De Star Wars, ¿cuáles otras así de esa época? Pues andaba ahí mucho Schwarzenegger, todos esos de Comando y todos esos rollos, ¿no? El Van Damme y todas esas películas de acción. Sí, que son ochenteras. Esas películas. Todos los 80s estuvo plagado de ese tipo de superhéroes, ¿no? De época. Efectivamente, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustaron esas como trilogías de las que me acuerdo que me gustaba mucho ver porque cuando estaba chiquillo y a veces todavía hasta la fecha cuando la veo en televisión ahí le estoy picando a ver la película. Indiana Jones que veíamos, Volver al Futuro, la saga Star Wars, pues eran películas que te atrapaban. ¿Cómo viste esa etapa de la prepa en donde
somos adolescentes, como tú bien dices, apenas de secundaria a prepa sentimos esa libertad que si no la manejamos bien se convierte en libertinaje y yo vi muchos de mis compañeros en esa época perderse, ¿verdad? Para decir verdad. Sí. Una época de mucha indecisión y donde nos toca elegir qué queremos ser, qué vas a estudiar. Ahora empieza un poquito la presión social, ¿verdad? La presión de los papás, la presión de los compañeros, en donde unos a lo mejor ya tienen claro qué van a hacer, hacia dónde van, ¿verdad? ¿Cómo la viviste esa etapa, Chuy? Pues yo creo que la palabra es con libertad. O sea, yo creo que la viví con mucha libertad. Mi papá nunca me dijo, pues como yo estudié esto, tú tienes que estudiar algo similar. Ni mi papá ni mi mamá nunca me decían eso, ¿no? Pero ahí se enlaza. Fuiste privilegiado porque, sí, sobre todo en esas épocas, ahorita ya menos, pero en esas épocas era, vas a ser doctor porque yo soy doctor, vas Exacto. a ser ingeniero porque yo soy ingeniero. Y todavía vemos familias donde vienen de descendencias de ese tipo porque la familia lo exige, ¿no? Te dieron libertad de elegir. Sí, o sea, no era una familia de vamos a hacer una dinastía de esto. Pero algo que enlacé, felizmente, yo ahora que lo veo muy a la retrospectiva, fue esto que les platicaba. Cuando yo estoy terminando mi carrera técnica, yo tenía que hacer mis prácticas profesionales, mi servicio social. Entonces, mi papá vio que estaba yo en ese proceso y dijo, vente donde yo estoy trabajando, ahí te metes. Ahí haces tu servicio social, tus prácticas profesionales. Bueno, me dan chance. Sí, te dan chance. Y hay que llevar papel. Sí, hay que llevar papeles. Ya metí todos mis papeles, mi solicitud. Trabajé en algo que nada tiene que ver con lo que hacemos hoy día. Porque mi papá era ingeniero civil y trabajaba en aquel momento. Allí en Cuernavaca estaba... Cuernavaca por esas fechas tenía algo que era muy padre en la ciudad y que no sé si hasta la fecha lo conserve y si no es una lástima que se haya perdido. Cuernavaca era la ciudad de todo el país que tenía más institutos de investigación. Y así por algunos que me acuerdo, ¿no? Estaba donde yo trabajé, que fue en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, era pura ingeniería hidráulica. Pero estaba el Instituto de Investigaciones Eléctricas, estaba el Instituto de Energía Solar, estaba el Instituto de Física, estaba el Instituto de Biología, estaba el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, como que fue una oleada donde a Cuernavaca llegaron muchas personas de muchas partes del país y probablemente también del extranjero a aplicar muchos conocimientos en múltiples ramas de la ciencia. Entonces, para mí fue como wow, porque cuando llegué a trabajar al INTA, ahí al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues para un chavito de prepa que viene con cierta rigidez en torno a lo que llevas en el mundo académico, cuando te abren la expectativa y ves parte de ese mundo académico aplicado a cosas reales, para mí fue padrísimo, ¿no? Fue un descubrimiento espectacular, ¿no? Yo decía, oh, pues qué padre está esto, ¿no? Y yo creo que mucho de eso que cuando yo estuve haciendo las prácticas me formó fue no tanto decir en este momento me voy a decantar por la profesión que tengo hoy día, pero yo dije, no, algo que quiero hacer, no sé en qué división, en qué rama, pero me encantó la ingeniería. Yo dije, algo tengo que hacer en el ramo de la ingeniería. Y ya no fue muy diferente que mi papá dijera, pues es que yo soy ingeniero y tú tienes que ser ingeniero. No, yo creo que ya al ponerme en ese ambiente, para mí surgió un enamoramiento ahí. Dije, algo hay en torno a esta profesión. Entendiste la ingeniería desde el aspecto de que crean, desarrollan, investigan. Y de ahí eso te da, pues, para muchas ramas, ¿no? Otra perspectiva. Y te da una percepción de que transformas las cosas. O sea, transformación. Al final el ingeniero, como tú y yo sabemos, pues el valor de nuestra profesión es poder transformar a través de tecnología, de herramientas, de cálculos, de cosas, un proceso de optimizar algo que le dé al final mejoras competitivas a una industria y al final a las personas calidad de vida. Entonces, eso a mí me dejó así como, ay, güey, o sea, padre, ¿no? Esto está bien, ¿no? Esto está fregón, por aquí quiero ir. Estuviste un tiempo ahí haciendo sus prácticas, llegó la época de elegir carrera profesional. Ya para esa época ya te habías casado, ya tenías novia, No, casado no.
No, o sea, sí tenía novia, pero por aquel tiempo, bueno, terminé las prácticas profesionales y me dijeron, pues quédate. Yo hacía mis prácticas profesionales en lo que en aquel momento había de computación, era algo todavía relativamente arcaico, ¿no? Entonces yo hacía presentaciones, preparaba algunos escritos, basecitas de datos muy sencillas, DBase en aquel momento. A finales de los 80, principios de los 90. Como por ahí del 92, ajá, 93, sí, cuando mucho, yo creo, sí, 91, 92. Entonces, terminé mis prácticas profesionales y me dijeron, pues quédate. Y me agarraron de chalán. O sea, yo a veces era chofer, de repente trabajábamos con aguas residuales, entonces yo iba a los canales de aguas negras y me metía a muestrear. Entonces, pues sí, pasaban ahí los cacadrilos. Acá estamos sin filtro. Y ahí veías toda la fauna que no es nada agradable si alguien está comiendo. Pero pues ahí estabas, güey. Entonces, y aprendes mucho, o sea, a sacar perfiles de suelo y luego llevar las muestras al laboratorio. Interactuar y pues, veías la máquina. ¿Y esto qué es? No, pues este es un cromatógrafo, este es un espectrógrafo de wow, ¿no? Entonces yo decía, pues qué padre. Pero ahí justamente llegó el punto de inflexión, donde dices, pues ya, güey, se te acabó el 20, estaba yo ya en los últimos años de preparatoria y tenía yo que decidir entonces qué quería estudiar, ¿no? Entonces abrieron ciertas... Pues sí, ciertos caminitos, ciertas dinámicas pues sí, o cierta oferta que yo validé de hacia dónde me quería dirigir. Una de las opciones era regresarme a Ciudad de México y buscar, fui al Poli, me acuerdo que fui al Instituto Politécnico Nacional, fui a la ESIME, si mal no recuerdo. Vi la oferta de carreras, ya me había gustado. Fui a la UNAM, vi también la parte de ingeniería en computación en la UNAM. Estuve evaluando planes de estudio, más o menos trataba de ver cómo hacia dónde dirigirme. Y mi papá me dijo, oye, ¿y no has evaluado quedarte aquí en Cuernavaca? Pues sí, pero es que ¿qué hay? Y lo que había en Cuernavaca en ese momento, que creo que estaba muy bien en términos de plan de estudio y alcance, era el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey había, en aquel momento se llamaba Campus Morelos, ahora ya no existe el Campus Morelos, se llama Campus Cuernavaca. Me dice, mira, pues traes buen promedio de la prepa, ¿por qué no vas y pides una beca? Si te dan la beca, pues realmente, decía, el gasto que vamos a tener, si te vas a Ciudad de México, pues tenemos que pagar hospedaje, comidas, el transporte. De todas maneras, va a salir lo mismo que si aquí te dan una beca, pues aquí te quedas en la casa. Pues fui, pedí informes, vi todo y pues sí me dieron la beca. Entonces me quedé ahí. ¿Y te quedaste estudiando entonces en el TEC de ahí de Cuernavaca? Me quedé estudiando. ¿Qué carrera es la? Entré a Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ahí en el TEC. Fue un shock también en ese momento, porque ahora había que switcharme del modelo que yo tenía. Sí era un modelo libre, sí era un modelo bueno en ciertos aspectos, pero la realidad es que me topé con un tema académico que estaba lejos de que fuera, que estuviera alineado a mis usos y costumbres que yo tenía como estudiante de preparatoria. Y mira que no traía mal promedio, pero cuando entré, pues, hombre, yo me acuerdo, el primer examen que me aplicaron fue física, me acuerdo perfectamente, ¿no? En el TEC, quienes han interactuado con el plan de estudios, pues no hay posibilidad de hacer un examen extraordinario, de irte a una segunda oportunidad. Si repruebas la materia, la tienes que volver a cursar. Y si estás becado, si repruebas una materia, se acabó la beca, o sea, ya olvídate, ya no hay más apoyo. Entonces, llego, y además la escala de calificaciones era de 0 a 100, entonces no hay de que... No, pues si sacaste 65, sube a 70. No, 65 a 65, ¿no? Y la mínima para aprobar, pues también era 70. 70, sí. Era 70. Entonces, llego al primer examen de física y como borracho entrando a la cantina, ¿no? Me rebotan en la puerta, saqué 30. O sea, 30 sobre 100. Física 1. Física 1, primer parcial. Sí. Sopas. Entonces yo cuando oí la calificación dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dudaste Sí. que si esa carrera era la que...?
Pues más que dudar, te da un shock de realidad, ¿no? Te da un golpe de realidad y dices, pues, hay de dos otra vez, ¿no? Como se los he platicado en esas etapas de la vida, pues otra vez, o sea, tú puedes ser una víctima de las circunstancias y decir, bueno, ¿qué esperaban? Pues si vengo a una escuela que estaba con otro nivel, que no tenía yo esta disciplina, que no estaba yo acostumbrado, pues es lógico, ¿no? Entonces, una es quedarte en ese esquema autocomplaciente y la otra es decir, pues ni madre, o sea, yo tengo que ponerle aquí las ganas para que esto tenga que salir. Sí, de acuerdo. Y me acuerdo que no nada más con esa materia, o sea, con todas, pero esa era la que tenía yo más en problema. Y peor, o sea, imagínense si llegas aspirando a ser ingeniero y una de las materias fundamentales para tu profesión es esa, en esos años, pues sales con esa calificación, pues estás frito, ¿no? Entonces, dedícate a otra cosa, compadre. Entonces, no, me acuerdo que ese semestre me encerré a piedra y lodo y los siguientes parciales, el primero salí con 30 y los siguientes creo que 90, 100 y 90 y así, y pasé la materia. Hasta que pasaste esa etapa, yo creo que puede ser hasta común, ¿no? Los primer semestres, un semestre, porque otra vez vuelves a hacer otro switch diferente de secundaria a prepa y luego de prepa a universidad. Es otro diferente, ¿verdad? Y nos cuesta un poquito ajustar primero, segundo semestre, y creo que ahí luego hace mucho la diferencia de cómo enfrentes eso, porque puede ser una coyuntura de abandono de estudios, claro, o de darle para adelante, ¿verdad? Y si superas esa etapa, es probable que termines. No, claro, y empiezas yo creo que a poner en el rompecabezas de tu vida una serie de piezas que después te van a servir en todo lo que sigue. O sea, desde eso, y vuelvo a la palabra, ¿no? Desde esa resiliencia de tener que adaptarte a situaciones adversas, pero yo encontré mucho más en esa plataforma porque encontré también una base que a mí me encantaba en el tema del conocimiento y esta palabra que usamos mucho en la industria del seniority, con el que veía yo a mis profesores y que lo hacían. Y más importante o igual de importante que eso, el tema del trabajo en equipo. Yo me encontré amigos sensacionales en esa época de mi vida. Sí, es que no sé si a ti te pasa en época de estudiante, por ejemplo, acá es decir física, y yo no creo que me haya pasado a mí nada más cuando dices física. ¿Para qué me va a servir física, no? En el trabajo, ¿no? ¿Qué me van a poner a resolver problemas de física? No, ¿verdad? Pero al tiempo que dejas pasar, entiendes que efectivamente lo que te está forjando y te está ayudando a formar otras cosas, ¿verdad? Como trabajo en equipo, como trabajo bajo presión. Y ahí le puedo, el método de aprendizaje, más que la física en sí, ¿no? Y ahí me puedo seguir matemática, química. Ahí está la clave. Yo, después de que, bueno, tú conoces más o menos, porque todas estas carreras se parecen en la estructura del plan de estudios. Ya cuando estábamos, yo creo que por ahí del penúltimo semestre, me acuerdo muy bien de un profesor que estimo mucho, el doctor Liñán, en una plática ahí afuera del salón de clases, estábamos en la cafetería o por ahí platicando y ya habíamos pasado evidentemente por todo ese proceso y me acuerdo que nos dijo, no muchachos, la verdad es que acá del lado, él ya tenía un doctorado, una maestría, no sé, ya acá de este lado decía, si en la vida real tú te encuentras un problema donde tengas que aplicar una ecuación de segundo grado, una integral, ese problema no tiene solución, ya olvídalo, o sea, que lo puedes resolver ahorita, pues sí, tú lo puedes resolver porque te entrenamos para eso, pero en la vida real eso no te lo vas a topar, compadre. Eso no existe. ¿Y qué razón tenía? Pero justamente él mismo hacía esa reflexión, decía, pero nomás no se les olvide, o sea, ustedes aprendieron a hacer eso porque ustedes tienen en su modelo mental una base justamente de análisis, de resolución de problemas, de adaptación al incidente, incluso de trabajo bajo presión. O sea, está diseñado el método para que tú tengas un cierto nivel de estrés constante, y que bajo ese nivel de estrés tú operes para poder resolver un problema complejo. Y eso te sirve mucho para la vida. Esas historias que marcan en la ingeniería, uno de los maestros, tengo varias, voy a platicar una rápida, porque me decía que el ingeniero viene de ingenio, y nos repetía cada vez que nos metíamos en temas de
es que este problema no tiene solución, es que no puedo resolverlo, es que estamos hablando de... Y el maestro nos decía, es que el ingeniero viene de ingenio, usen su ingenio, ¿verdad? Sí. Y ciertamente, ¿no? A veces Sí. muchos de los problemas que tienes ya fuera de la escuela, en la vida diaria, se resuelven usando tu ingenio, ¿no? Que es parte de la formación que la carrera de ingeniería te da. Sí, y yo lo veía también en casa, porque ahí felizmente el ejemplo que tenía yo de mi papá Así es. fue en el tema de la ingeniería, él era ingeniero civil, como lo comentaba, y fue yo creo que uno de los mejores estructuristas que ha habido. Mi papá diseñaba presas, o sea, obras de ese tamaño. O sea, imagínate una cortina de 80 metros, hacer el cálculo de cómo tienes que hacer esa estructura para que soporte ese peso, esa presión y esas cosas. Entonces, definitivamente, o sea, yo llegarle a mi papá con un tema de esos, de es que no tiene solución, no se puede, no, o sea, sape, te ves mal, no puedes estar así, ¿no? ¿Qué le gusta hacer a Jesús en sus tiempos libres? Que si encontráramos a Jesús un día en su tiempo libre, ¿qué lo encontraríamos haciendo? Bueno, es que depende de qué época, pero no, en la actualidad ya es ahorita leer, tener un libro a la mano, eso me gusta. En la casa, pues, yo soy, pues, sencillo en el tema de que me entretengo con cualquier babosada. No, pues es que si yo tengo a la mano en la televisión algún evento deportivo, con eso me tienes tranquilo, porque... Puma de corazón, por cierto. Sí, aunque pierdan o aunque ganen. No, sí, desde chiquillo también le he ido al equipo de la universidad. Que, bueno, hago un paréntesis, a mí me tocó un equipo de Pumas en los finales de los 70s, mediados de los 80s, que era un equipo... Sí. Uf, era súper... ¿De quién tocó? ¿De Luis García? No, antes. ¿De Hugo Sánchez? No, yo, sí, más o menos por ahí, cuando estaba Caviño, cuando estuvo Hugo Sánchez, La Cobra Muñante, el Pareja López, empezaba Manuel Negrete, o sea, era un equipo que estaba Bora ahí. ¿Te tocó verlos en vivo? ¿Te tocó verlos en el estadio? Me tocó verlos en vivo, sí, cómo no, sí los vi en Ciudad Universitaria y alguna vez en el Azteca, contra el América precisamente, al Tuca. A todos ellos los vi jugar, a Rafael Amador, a Félix Cruz, o sea, o la Feredia, o sea, me voy al equipo de esa época, que después yo creo que tuvo un buen relevo generacional, que algo que no ha hecho Pumas últimamente, trabajar con la cantera, pero llegaban jugadores de relevo y se iba un delantero como Luis García, llegaba otro como Hugo Sánchez, llegaba otro como Luis García, y se iba Luis García, llegaba Santillana, y llegaba una serie de jugadores que eran muy buenos, ¿no? Ahí me enganché con la universidad, que bueno, ya no sé si lo hubiera visto hace 3 años, yo creo que no le hubiera ido a ese equipo, pero ya van retomando un poquito el tema, ¿no? El punto, sí, o sea, yo puedo ver deportes, cualquiera, ¿no? Pero estamos hablando de fútbol, pero puedo ver Fórmula 1, puedo ver la NFL, me gusta mucho, puedo ver básquetbol, puedo ver hockey, puedo ver casi deportes en general. Casi lo que sea, me entretengo, regresando a la pregunta, eso puedo hacer el fin de semana. Últimamente, pues dedicarme a mi jardín y cuidar mis plantas, y con eso también me causa mucha paz y mucha tranquilidad estar. ¿Cómo se ve Jesús de unos años hacia adelante? ¿Cómo se ve Jesús? Bueno, con los 2 proyectos más importantes de mi vida antes de Creatoris, con mi esposa y con mi hijo, creo que hemos llegado a una dinámica muy buena en el sentido de tomarle el gusto al viaje, a los viajes. Entonces, eso no es que me vea cada fin de semana, no me voy de viaje cada fin de semana, pero sí tratamos de hacerlo con cierta regularidad, y me gusta mucho el tema de ir y conocer otros lugares. Me gusta conocer el lugar en sí, pero también un poco lo que hay detrás. O sea, cuando voy a un lugar me clavo un poquito con el tema de la historia, de qué pasó aquí, por qué pasó aquí, el tema de la gente, por qué es la gente como es en este lugar, qué hechos significativos hay en eso, y eso lo disfruto tremendamente. Regresando a la pregunta, ¿cómo me veo? Pues yo creo que viajando más. O sea, yo creo que mientras tienes la salud de poderte mover, poder caminar, poder subir, explorar y ver ese tipo de cosas, pues es hacia allá. ¿Qué ciudad traes en la mira próximamente?
Probablemente, sí, o sea, hay que estabilizar ciertas cosas aquí en el trabajo, pero habiendo pensado que esas cosas fluyen y se estabilizan bien, definitivamente es una de las cosas que me gusta hacer, ¿no? Además de lo otro. Eh, sí, valoro mucho el tema de la familia, valoro mucho la cercanía con nuestra familia cercana, empezando por mi mamá, que tiene pues cierta necesidad de atención y que se lo merece además, pero no solo con ella, también con mi familia política, mis suegros, igualmente los frecuentamos y ahí también encuentro una buena distracción, me siento bien. Bien. Pues muchas gracias, Jesús, por compartirnos toda esa parte de ti que me decías al principio que yo ya conocía. Definitivamente no termino de conocer a Jesús García. Ojalá tengamos otra oportunidad aquí en cámaras o sin cámaras de seguir platicando sobre toda esa parte interesante de ti, ¿verdad? Claro. Estoy seguro también que mucha gente que te conoce en tu lado profesional, inclusive en el personal, estas cosas que nos estás platicando no las conocían, ¿verdad? Y también tu diálogo, ¿verdad? Las historias que nos cuentas, también estoy seguro que van a influenciar, ¿verdad? A mucha gente que ve en Jesús una persona ya profesional, ¿verdad? Realizada, que le falta mucho camino, pero también nos dejas ver un Jesús que pues tomó clases bajo el árbol, ¿verdad? Que batalló ahí, como tú dices, entre los cocodrilos, ¿verdad? Cacadrilos. Sí. Entonces, esa es parte del propósito y la misión del podcast, ¿verdad? De Creando Sin Filtro. Llegar a impactar esos dos mundos profesionales y personales y conocer más a las personas. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos. Un gusto. Por estar aquí con nosotros. Esperamos verte en una próxima edición para que nos sigas contando de tu vida personal y profesional tan interesante. Claro, haremos ya la parte 2, pero muchas gracias por la invitación. Hay que comprometerlo en la parte 2, ¿eh? Sí, listo. Gracias. Hasta luego.